Bueno, preguntas sobre artículo 26, porque si recuerdo correctamente, hablamos en breve de eso, pero no como explicamos mucho. ¿Es correcto? No, yo creo que abordamos bastante, pastor, pero si hay más preguntas, Oh, podrían sí. responderse. Pero me parece que tuvimos toda la clase pasada, cuando Ajá. estábamos hablando de la distinción de las comidas. ¿Se acuerdan que estábamos eh, viendo Ok. las cosas que habían sido inventadas durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Eh, yo no sé, me parece que se abordó bastante todo Ok. el No, eso es bueno. Gracias. Es que yo quería estar seguro que hemos hablado de eso suficientemente. Am, También, bueno, ahora puede ver donde dice votos monásticos. ujú. Sí, ok. Perdón, es que en mi pantalla yo puedo ver dos documentos, sí. Am, bueno, para hoy vamos a hablar un poco sobre eso y las razones que son importantes de tener cuidado sobre la práctica de los votos monásticos. En breve, es decir que el hombre no puede lograr la pureza en comunidad o aislamiento del resto del mundo, y la perfección no puede alcanzarse por ningún voto tomado o acciones del hombre solo. Eh, con respecto a ese artículo, es común para los seres humanos para pensar si alguien puede dedicarse su tiempo completo en oración, estudiar, reflexión, meditación, etcétera, en una comunidad de la iglesia que en una manera puede ser más santo, pero recordamos que en realidad lo que pasa es que estamos poniendo más y más la habilidad de recibir salvación en nuestras manos. Y tenemos siempre para separar las acciones de nosotros mismos con el entendimiento de justificación, salvación que fue hecho por Dios. Am, con respecto a votos monásticos, si permíteme, voy a leer un poco del artículo mismo para estar seguro que entendemos lo que dice. Ok. Los votos monásticos. Al hablar de los votos monásticos, se hace necesario, en primer lugar, tener presente las condiciones de los monasterios y el hecho de que ellos sucedían muchas cosas a diario, no solo contra la palabra de Dios, sino también contra el derecho papal. En el tiempo de San Agustín, la vida monástica era voluntaria. Después, cuando se corrompieron la verdadera disciplina y la enseñanza, se inventaron los votos monásticos y con ellos se propuso establecer nuevamente la disciplina como por medio de una cárcel. Además de los votos, se impusieron muchas otras exigencias. Mediante tales lazos y cargas se oprimió a muchos aún antes de que llegaran a una edad conveniente. Bueno, en un punto de eso, fue entendido que alguien no pudo hacer como un voto antes de la edad, regularmente fue como de 15 años en el tiempo de Lutero. Pero eso no es decir que no fue común que familias y personas estaban dando y tomando votos antes de esta edad. Y fue un abuso muy grande en la iglesia para recibir niños menos de 15 años para dedicar a su tiempo a la iglesia. Yo compartí la historia sobre el padre de una amiga de mi esposa. Y es triste porque él fue un cristiano dedicado a la Iglesia Católica Romana, pero él no tuvo opción.
su familia decidió que él va a ser dedicado a la iglesia para ser un sacerdote. Y desde una edad muy joven, él empezó a estudiar en las escuelas parroquiales, dedicó su tiempo en servir en la iglesia en muchas maneras, etc. Él fue para vivir en una escuela aparte de su familia, un poco triste. Y con todos los deseos de servir la iglesia, siempre estaba siguiendo algo que no puede alcanzar. Porque la idea es que si dedico más de mi tiempo, si dedico en los votos, yo voy a recibir más aprobación de Dios, familiares, etc. Recordamos que las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio nos dice que somos liberados del pecado, somos liberados de la presión, de el miedo de que tenemos que hacer algo para recibir el perdón de Dios. En un sentido, los votos robaron la persona de esta confianza, porque pone otra vez en sus manos la idea con lo que ellos hacen es lo que depende si ellos pueden ser salvados. ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? Ah, no, estaba leyendo el comentario adicional que hace el librito de la Confesión de Habsburgo, Ajá. relacionada con este punto. Él menciona que en el medievo temprano era común y corriente la dedicación de los niños a la vida monástica por Ujú, parte de sus padres y era permitida por el derecho canónico. ujú, Desde el siglo XII, la costumbre empezó a ir en desmedro y fue prohibida definitivamente por el Concilio de Trento, ¿no? Porque esto era un abuso, ¿no? De dedicarlo. Y recuerda que yo había mencionado este convento que visité allá en Arequipa, este convento de monjas, porque también menciona que era más estricto el asunto con las monjas. Y eso de imponer que a quien podían dedicar era la segunda hija. O sea, no la primera, pero me imponían que era la segunda hija la que se podía dedicar para ser monja. O sea, ujú, los padres dedicaban a sus hijos al monasterio, al convento, para el Señor, ¿no? Sin considerar eh, ningún derecho del niño, ¿no? En ujú, este sentido. ujú. Eso mismo iba a decir Edilberto, es que tenemos que leer a la luz de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, porque yo estoy haciendo ahorita un reportaje con la antropóloga social Alina Torrero, experta en trabajo infantil, Uh -huh. y por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver como una escalera de la vida en torno a los derechos del niño y la niña, incluso podríamos decir que nosotros fuimos niños trabajadores y niñas trabajadoras. Claro. Entonces, el tema de la Convención de los Derechos Humanos, que viene mucho antes de los derechos del niño y la niña, entonces nos ubica de una manera que incluso yo me río a veces y le digo, mamá, yo fui niña trabajadora, a la luz de muchas cosas, ¿no? Cuidaba a mis hermanos, cocinaba, todo eso. Pero hay que leerlo en la historia a través de porque incluso yo hay cosas de la Biblia que leo también y digo, hay que leerlo a la luz del contexto, porque si no existían las convenciones de los derechos humanos, ¿qué pasa ahí, pastor? Y esa es un poco también la duda que siempre tengo, porque creo que a veces queremos hacer una lectura de otrora con Ajá. cosas que han venido a pasar en reciente data. ¿Qué hacemos ahí en esos casos? Porque estas convenciones de derechos humanos son muy nuevas todavía. Ujú, ujú. Sí, sí, es correcto. Es triste cuando vemos a la historia también en la iglesia cristiana, no solamente la iglesia católica romana, pero eh, cuando, cuando seres humanos tienen poder, tienen autoridad sobre otros, hay la posibilidad de abuso, de abusar esta autoridad. Y en el caso de los niños, por muchos años que fueron dedicados a la iglesia, muchos de ellos no tuvieron opciones. La idea fue aceptada y ellos tuvieron que servir en esta capacidad. Pero sí, no, si tiene sugerencias en cómo manejar
un estudio de eso y hablar de eso. Es un tema, como dijo, en una manera más nuevo y para que nosotros podamos entender mejor la importancia sobre los derechos humanos. Otra cosa es que recordamos, en el caso de Lutero, él tomó su voto, él entró en el monasterio y fue por la razón que él no tenía paz. En un sentido, pensamos que si alguien está más cerca a Dios, si toma un voto de ser un monje o monja, que va a tener más paz porque está dedicando su vida. Y el confesor de Lutero, él, él estaba siempre como, ah, ah, ¿cómo se dice? Frustrado con Lutero porque Lutero fue un hombre tan dedicado que de su voto en el monasterio, él pensaba que cada vez que cometió un pecado que tuvo que confesar para ser limpiado y perdonado, y su superior finalmente dijo, por favor, no vengas a mí hasta el momento que tiene un pecado real, porque es demasiado. Es que él siempre estaba sufriendo, porque en la idea que tiene que hacer algo, nunca puede recibir la paz que Dios desea proveer. Un pastor estaba comparando la idea de la reforma, el mensaje de la reforma, como hay un medicamento que se llama Prozac para ayudar a personas con depresión. Y él dijo en el tiempo cuando yo estaba en seminario que el evangelio que fue descubierto por Lutero y los otros fue en un sentido como el Prozac de este tiempo, porque fue como dio permiso a los cristianos para ser feliz con su fe, para tener la paz que Dios puede perdonar a ellos por quien en su posición en la vida. Uh, Tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos sobre votos monásticos, también qué pasa cuando tenemos esta separación de estas posiciones en la vida. Bueno, en particular en el tiempo de Lutero, fue como ellos en los monasterios estaban más cerca a Dios, fueron mejores que las personas normales. Y esto fue otra enseñanza que fue muy, muy importante durante el tiempo de la Reforma. Cuando Lutero dijo, ¿qué es la vocación más importante en todo el mundo? Fue para ser el papá, el líder en la iglesia, un rey o a alguien encargado de un país. No, la respuesta de Lutero fue que en su mente, en su opinión, la vocación más importante que todo es para ser una madre, como cuidando por su bebé, cambiando sus pañales, dando la comida, cosas normales que en un sentido no tiene mucho valor en los ojos de la sociedad regularmente. Es como las personas no aceptan estas cosas por su valor, pero son valiosos, son importantes, son necesarios. Y en cualquier vocación, no solamente para ser una madre o una padre, en cualquier vocación en lo que está sirviendo, ustedes, todos ustedes en sus vocaciones, son cristianos dedicados, sirviendo a Dios y también sirviendo a sus prójimos. Y eso no requiere un voto para ser un monje o monja. No, está sirviendo a Dios en su rol, en su papel en la vida, su vocación. Esta enseñanza acompaña el entendimiento sobre la enseñanza de los votos monásticos
aquí en este artículo. También dice que también muchas personas adoptaron la vida monástica por ignorancia, porque si bien no eran demasiado jóvenes, no habían medido de entendido suficientemente su capacidad. Todas ellas, habiendo sido enredadas de esta manera, fueron obligadas a permanecer en estas ataduras, a pesar de que aún el derecho papal libera a muchos. La práctica fue más estricta en los conventos de mujeres que en los de los hombres, aun cuando debió haberse mostrado más consideración a las mujeres por pertenecer al sexo débil. La misma severidad y rigidez desgradó a mucha gente piadosa en tiempos pasados, porque bien pudieron observar que encerraba tanto a muchachos como a muchachas en los monasterios para lograr su manutención corporal. También pudieron advertir que tal procedimiento acarreaba malos resultados y ocasionaba muchos escándalos y muchas dificultades para las conciencias. Mucha gente se quejó de que en un asunto tan importante los cánones ni siquiera fueran tomados en cuenta. Además, se formó un concepto tan exagerado de los votos monásticos que muchos monjes con un poco de entendimiento manifestaron su desgrado abiertamente. Recordamos que Katie, Catarina Lutero, ella fue una monja y ella tuvieron que escapar con otras en la noche, porque si fueron descubiertos, quién sabe qué va a hacer a ellos con un castigo muy fuerte. Y ella no tuvo tampoco la opción de entrar al monasterio. Fue impuesto en ella y tuvo que hacer por sus padres. Bueno, preguntas o comentarios de eso. Ok. Continuamos un poco más porque se sostenía que los votos monásticos eran iguales al bautismo y mediante la vida monástica se merecía el perdón del pecado y la justificación ante Dios. Wow, ¿cómo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice. Además de que se merecía la justicia y la piedad. Mediante la vida monástica. Agregaban que por medio de tal vida se guardaban los preceptos y los consejos del Evangelio, de modo que así se alaban los votos monásticos más que el bautismo. Se sostenía también que mediante la vida monástica se conseguía más mérito que por medio de todos los demás estados de vida ordenados por Dios, como los de pastor y predicador, gobernador, príncipe, señor y de otros similares, todos los cuales sirven en su vocación conforme al mandamiento, palabra y precepto de Dios y sin santidad inventada. Ninguna de estas cosas puede negarse, ya que se encuentran en sus propios libros. Además, quien así queda atrapado al entrar en el monasterio, aprende poco acerca de Cristo. Atañó había en los monasterios escuelas de sagradas escrituras y de otras artes útiles a la iglesia cristiana, para que de ellas salieran pastores y obispos. Pero ahora, los monasterios tienen un aspecto muy diferente. En tiempos pasados, la gente se congregaba en la vida monástica con el fin de aprender la escritura, un punto importante. Ahora sostienen que la vida monástica es de tal índole que mediante ella se obtiene la gracia de Dios y la justicia delante de Él. De hecho, dicen que es un estado de perfección. Así la colocan muy por encima de los otros estados que Dios ha ordenado. Todo eso se aduce sin ningún deseo de calumniar
para que se pueda percibir y entender mejor cómo los nuestros enseñan y predican. Asumimos que los monjes entraron al monasterio para estudiar las escrituras. Y como dice aquí, en el pasado fue así, pero en el tiempo de Lutero fue muy común que ellos estaban dedicando su tiempo no necesariamente en los estudios de las escrituras. En vez de eso, oración, puede ser disciplinas en disciplinar sus cuerpos, etcétera. Y no necesariamente estaban dedicando su tiempo a los estudios de las Sagradas Escrituras. El caso de Lutero fue diferente. Los superiores de Lutero supieron y vieron que él tuvieron talento y dieron permiso para empezar con sus estudios en la Biblia, pero no fue el caso para todos sus hermanos en el monasterio. ¿Preguntas, comentarios? Recordaba la oración de Jesús cuando pedía que no te pido que los quites del mundo. Uh-huh. Y era lo que hacían cuando se retiraban a los monasterios, ir en contra incluso de lo que Jesús quería. Se quitaban ellos mismos del mundo para no estar con la impureza del mundo, para creer que aislados del mundo se aislaban del pecado, y lo que ocurría a veces era todo lo contrario, porque hay historias y historias de lo que sucedía en los monasterios, en muchos monasterios. Incluso es como dice aquí en la primer párrafo, dice tener presente las condiciones de los monasterios y el hecho de que en ellos sucedían muchas cosas a diario, no solo contra la palabra de Dios, sino también contra el derecho papal. Y entonces estaban yendo en contra de la propia palabra de Dios al aislarse del mundo donde hemos sido llamados a transformar, a cambiar, todas estas cosas que está mencionando Sharon, que a través de la historia han sido consideradas las grandes injusticias de la humanidad, que son por causa del pecado. Las grandes injusticias de unas razas sobre las otras, de unas edades sobre las otras, los abusos del hombre para el hombre en sus múltiples formas, que gracias al Evangelio y gracias a la palabra de Dios, que hay luz para la humanidad, que hay otra manera de mirarnos y de amarnos los unos a los otros. Gracias a este mensaje maravilloso que la palabra de Dios tiene, es que se transforman y cambian de muchas formas los pensamientos de la humanidad. Porque nosotros solo en el Decálogo, por ejemplo, tenemos cosas que han tenido que ser adaptadas hasta por los gobiernos. O sea, el no matar, el no robar, el no desear propiedad ajena, que es lo que es este egoísmo del ser humano, que todo es causa del pecado. Este deseo de tener hace que esclavice a otros para tener y recibir los beneficios de toda esta explotación de la humanidad. O sea, sabemos que hay momentos y momentos de la historia, ¿no? Y hay contextos distintos en cada momento. Si usted lo ve por la economía, pues era muy normal en el Antiguo Testamento ver temas como esclavitud, porque era la circunstancia de la época, esclavitud, siervos, tener estas propiedades. Pero todo esto va cambiando. Nosotros podemos mirar estas acciones posteriormente y que a la misma humanidad ha ido aborreciendo, pero lo ha ido aborreciendo porque hay una guía de Dios en relación a este amor al prójimo que el Evangelio promueve. Así que mi comentario más es relacionado con eso. O sea, estamos llamados a transformar el mundo y no lo vamos a hacer encerrados en 4 paredes en un monasterio. O sea, estamos llamados a hacerlo desde los lugares donde estamos, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en los lugares donde tenemos
posibilidad de hacer aportes de lo que es mejor para el ser humano y que lo que Dios plantea, que es lo que Dios plantea en su palabra. Así es, y lo que es triste es que muchas veces son las personas más dedicadas a servir a Dios y la iglesia que desean tomar estos votos porque piensan que es un requisito por Dios. Tuvimos, Eva y yo, una amiga en la universidad. Ella pasaron por sus estudios como nosotros en ciencias y hace unos años escuchamos que ella entró para ser una monja, y no sé qué pasó exactamente. Fue como un tiempo como, ¿cómo se dice? Evaluar si ella puede ser. Y antes que este tiempo, ella decidió que no va a ser una monja. Una carta recibimos diciendo que va a ser una monja. La próxima carta dijo que ella va a casarse. Ah, Fue interesante porque algo pasó. Pero una chica muy dedicada a su iglesia, la Iglesia Católica Romana, y es que últimamente la tristeza es cuando el deseo de servir a Dios saca la confianza, la paz que Dios desea que podemos tener en el mensaje de Cristo, crucificado, resucitado, pagando por los pecados de nosotros ah, en todo el tiempo para nosotros. Y como dice aquí en el párrafo segundo, si la obligación de los votos fueran tan rígida que no pudiese existir ningún motivo para anularlos, entonces los papas no habrían podido conceder dispensaciones de los votos, porque ningún hombre tiene la facultad de anular la obligación que tenga su origen en el derecho divino. Pero en realidad no es algo que Dios requiere. Existe porque fue hecho por los líderes en la iglesia. Mencioné también en el caso del, del padre de la amiga de Eva, cuando él finalmente decidió que él no pudo realmente servir a Dios en esta capacidad como un sacerdote en la Iglesia Católica, él también trató de continuar con su vida, casarse y obtener un trabajo para proveer por su familia, y solamente pidió que él puede recibir como sus archivos de estudios, porque fue un hombre muy educado y recibió una educación muy buena en las escuelas católicas, pero en un sentido para castigar a él, la Iglesia Católica no permitió que él puede recibir ah, Crédito. algo de mostrar sus estudios. Hay maneras que todavía existe para castigar las personas que no están de acuerdo con la práctica de la Iglesia Católica. Um, pero últimamente la importancia de entender este artículo es para entender cómo roba la confianza y la paz que Dios desea cuando estamos poniendo un voto en las manos de nosotros en vez de entender el mensaje de salvación que viene solamente por Cristo. Ujú. ¿Preguntas, comentarios? Yo no había leído o no recordaba haber leído esta parte de que ellos comparaban el voto monástico con el bautismo. O sea, qué aberración, que algo totalmente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. O sea, hacer una comparación tal de que mediante la vida monástica se merecía el perdón del pecado y la Ujú. justificación ante Dios, ¿no? O sea, crear y seguir creando a través del tiempo cosas que no eran ciertas y que lamentablemente no podían verificarse
en la Biblia, porque no había la Biblia en el idioma para el pueblo, hasta que Lutero traduce la escritura. Sí. Yo me estaba tratando de acordar la película que es con Sean Connery. Pastor, yo no sé si la ha visto. Bastante viejita la película. Sí, sí. Ay, es algo como El nombre de La la rosa. Rosa. En nombre de la rosa. El hombre de la rosa. No, en nombre. Ahí explica todo lo que se da en los misterios, sí. El nombre de la rosa. Sí, sí. No he visto. ¿Qué es? Bueno, tengo que buscar esta película. Sí, Bueno, perdón, perdón, es que es interesante porque no es lo mismo un sacerdote que un monje. no, no. Y hay unas diferencias ahí, o sea, estudiar para el sacerdote, para ser un sacerdote, para ser una persona que predica y enseña, a ser un monje, que lo único que quería era estar retirado a este tipo de vida donde él estaba evitando cualquier situación de pecado. Muchos, la gran mayoría no tenían ningún tipo de educación. Son las órdenes, las órdenes como los agustinos, como la orden esta que es el Papa, ¿cómo se llama? Él es de esta orden que son... Jesuita, él es jesuita. Jesuita. Estas órdenes son diferentes porque ellas sí dedicaban al estudio, ¿no? Pero la mayoría de las órdenes no eran ese el caso. No tenían esta capacidad de estudio. Y Lutero, aunque estuvo ahí en el monasterio, él estudió para sacerdocio. Sí, es que habla de la corrupción de la Iglesia Católica, pero ya cosas que no se sabían, no se supieron hasta, o sea, tuvieron que pasar muchísimas décadas para que se supiera lo que estaba pasando en los monasterios. O sea, es bien interesante la película, da para mucho análisis. Sí, y otra cosa en hablar sobre el sacerdocio es entendido para los católicos romanos que alguien que entra para ser un sacerdote como un sacramento ofrece el perdón de los pecados. Y también es como en recibir ordenación, en ser un sacerdote, es como no... no tiene la habilidad en un sentido de pecar, que ofrece como una protección o una habilidad de resistir a muchos de los pecados. Y entendemos que solamente por la guianza, la ayuda de Dios, podemos resistir con entender, escuchar, practicar en meditación sobre la palabra de Dios. Pero es una razón, y los estudios han mostrado eso, que hay muchos hombres que han entrado al sacerdocio de la Iglesia Católica en tratar de batallar con unos deseos adentro de sus mentes, sus corazones, etcétera, sus pasiones. Y bueno, la tristeza es que las enseñanzas no son basadas en la Biblia. El origen de muchas de estas enseñanzas son de la iglesia, de personas, pero no por las escrituras. Bueno, ¿hay comentarios, preguntas? Yo siempre me he preguntado por qué eso de los claustros me parece algo tan terrible. ¿Cómo una persona puede meterse a un claustro? Dice que yo tengo una amiga que la hija se metió a un claustro y se abrazaron por última vez porque más nunca se podían abrazar, madre e hija, no se podían mirar, o sea, una cosa increíble. No pueden ver su propio cuerpo, o sea, unas cosas que para mi mente humana me parece completamente absurdas. Sí, así es. Y la cosa más triste que todo es que saca el enfoque en Cristo en vez de ayudarnos en nuestra fe para ser
más fuerte, para tener más paz, confianza, consuelo. Es el opuesto. Nosotros ponemos en nosotros mismos y también en otras personas o otros líderes en vez de Cristo. Sí, así es. Bueno, vamos a terminar aquí. El próximo artículo es 28 sobre del poder eclesiástico y también vamos a tener como una conclusión y podemos repasar sobre esos artículos para la próxima semana. Si tiene oportunidad, por favor, si puede leer los artículos, ayuda mucho. También podemos leer aquí en el estudio, pero es más fácil para tener en mente cuando empezamos el estudio primero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenga un feliz domingo